no habíamos podido verlo. Había, bueno, la imagen estaba borrosa y casualmente esta la encontré en internet, la googleé y me salió. ¿Por qué la quiero poner? Porque así también nos vamos dando una idea en qué momento se ubican nuestros profetas. También se las voy a pasar, ya les quedé que sí se las iba a mandar, solo que hay un detalle con las diapositivas. Yo ya las tengo como toda la clase y conforme repaso el tema digo, esto le voy a meter ahora y le estoy añadiendo cosas. Entonces yo creo que les voy a ir mandando como clase por clase de lo que vamos viendo para que ustedes después cuando tengan oportunidad lo repasen. Porque si les mando ahorita todas las diapositivas que tengo, a lo mejor para la clase siguiente de Jeremías, yo meto más información y ya no les va a cuadrar con lo que ustedes tienen. Entonces, es lo que estaba viendo cómo le hacía, si se los daba hasta el final, o mejor clase por clase, y creo que va a ser mejor clase por clase, aunque tengan varios archivos, pues ahí ya los van guardando. Ajá, entonces, una disculpa por el ruido, ahí sí no es no sé si tengan fiesta, o nada más están con la música, pero bueno, espero que no nos cause mucho ruido aquí con lo de la clase. Bueno, en este esquema podemos ver que, bueno, las líneas representan ¿dónde está? Aquí. Los años, cada uno de los años, recordemos que antes de Cristo, pues el tiempo es hacia atrás, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, nos ubica en el 930, antes de que se divida el reino en dos. Recordemos que ya habíamos visto esta parte que el reino del norte, Israel, se divide en 10 tribus y Judá queda en el sur con 2 tribus, siendo Jerusalén su capital. Entonces, esto es importante porque en cada reino, nada más a modo de repaso, en cada reino pues va a haber reyes que van a estar entrando, saliendo por muerte o porque los quitan, y aquí es donde se desarrollan los profetas. Entonces, nos ubicamos en la parte de Isaías, en este espacio, a ver, acá, y vemos que Isaías, de acuerdo a este esquema, es contemporáneo de Miqueas, más o menos al final del ministerio de Oseas y Amós, alrededor del año 700. Ahorita les voy a explicar esto del tiempo en el cual Isaías es profeta, porque no solo es en el 700, es un poquito más adelante, y hay varios autores que comentan que casi 50 años él fue profeta. Y de acuerdo a las líneas verticales, más o menos por el año 700 llega el juicio por Asiria. Aquí abajo nos lo marcan, juicio por Asiria. Vemos que hay 2 juicios. Cuando se refiere aquí a juicio, es el juicio por parte de Dios. Dios usa estas naciones paganas para de alguna forma disciplinar a su pueblo Israel. Entonces, Dios permite que el pueblo, que su pueblo, la nación de Israel primero sea llevada cautiva, que sea llevada cautiva por espérame tantito, que sea llevada cautiva, denme un segundo, es que me contestó Samantha. Ok. Uy. Denme un segundito, hermanos. ¿Qué pasó, hijo? Ay, qué cosas. Toma. Y ahorita se lo dejaron. Perdón, hermanos, es que parece que el hermano David tuvo un contratiempo, no estamos seguros. Me estaba comentando eso Sam, entonces, pues ya después a ver si nos contactamos directamente con él para ver qué fue lo que pasó, pero parece que es un problema personal. Entonces, no sé yo bien, mentiría si les digo, fue por esto. No sé, ya, a ver si después podemos saber, pero sí, yo creo que se va a ausentar. Bueno,
Continuamos. Entonces, les decía que Dios permite que dos naciones como Asiria y Babilonia se lleven cautivo al pueblo de Dios. ¿Por qué digo permiten? En el pasado, Dios cuidó mucho a su pueblo, bueno, y hasta el día de hoy sigue cuidando, ¿no? De su pueblo. Sin embargo, como la nación de Israel les decía que estaba en ese constante desobediencia, eh, rebeldía y demás, Dios ya como que les dio muchas oportunidades de arrepentirse y finalmente pues Dios dice, bueno, hasta aquí y decide mandar a una nación pagana muy fuerte como Asiria en ese momento para que los lleve cautivos fuera de Israel, los llevan a su nación. Y ya llevarlos cautivos, pues para ellos era volver como a esa parte de la esclavitud como en Egipto, no lo había vivido esta generación, solo habían oído las historias de Moisés, del pueblo, estando en Egipto cautivo, y ahora les tocaba a ellos vivirlo en carne propia por su desobediencia. Entonces, primero es Asiria quien lleva cautivo solo a Israel, se los llevan, por eso estas flechitas aquí, perdón, estas líneas que vemos aquí hacia arriba, es porque de Israel se los llevan y finalmente en el año 586 también a Judá se lo llevan en cautiverio la nación de Babilonia. Entonces son estos dos tiempos de cautiverio en los cuales todo el pueblo de Dios, aunque está dividido en dos naciones, es disciplinado en tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque el reino de Israel en el norte, a pesar de que era mayoritario, fueron más rebeldes, más desobedientes. Todavía Judá se mantenía teniendo reyes buenos, de repente uno malo, por cada dos buenos había uno malo, más o menos así. Entonces, era un tiempo en el cual sí había desobediencia, pero no era tan fuerte como en Israel. Y, y entonces esa es la razón por la que primero se lleva cautivo a Israel y después a Judá. Y entonces, cuando Israel es llevado cautivo, la nación de Judá queda en esta región que habíamos estudiado la semana pasada y ahí es donde aparece Isaías. Muchos creen, algunos, bueno, no sé si muchos, pero hay autores que comentan que Isaías fue primo del rey Usías. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Y él fue profeta de la corte, o sea, no era como un profeta que llegó y apareció, sino que él también estaba muy de cerca en la corte del rey, porque había posiblemente un parentesco familiar y además, pues él estaba presente para dar juicio. Y ahí es donde desarrolla Isaías su ministerio. Ahora bien, ahí no se mueve aquí. Vamos a pasar a esta otra parte. Esta ya la habíamos visto y nos habíamos quedado aquí en como la estructura más o menos del libro, eh, cómo se dividiría en dos partes, dos grandes temas. Hay otro libro, y ese lo vamos a estudiar la siguiente clase, que divide en cuatro temas todo el libro de Isaías. Me gusta eso porque podemos verlo no tan general, podemos verlo un poquito más, cuatro temas, pues es un poquito más digerible que dos grandes temas, ¿verdad? Entonces, nos habíamos quedado la semana pasada en el anterior, y esta es como una perspectiva profética. ¿Sí? Veíamos, voy a regresar tantito, aquí en la estructura del libro hay juicio y consuelo. Dos grandes temas, el juicio de Dios y toda la parte del juicio, desde el capítulo 1 hasta el 39, son pronunciamientos de juicio. En el 36 al 39, varios dicen que es como un paréntesis, en el cual Isaías retoma la historia de todo el pueblo de Israel, y pero hasta del 1 hasta el 35 más o menos son juicios y advertencias, tanto contra Judá como contra Israel, ¿sí? Habla más palpablemente Isaías a Judá porque pues es donde él está, es la parte del reino donde él está establecido. Israel es llevado cautivo y por eso no se oyen pronunciamientos de juicio directos a la nación de Israel. Ahora bien, la segunda parte, como veíamos a partir del capítulo 40 hasta el final del libro de Isaías, habla de consuelo, de esta restauración que aún hoy en día los judíos anhelan tanto, que Dios restaure su nación. Y los temas que tratan. Ahora bien, teniendo esto en mente, estos dos grandes temas de juicio y consuelo, vemos acá que a Isaías se le dio una revelación divina con respecto a los puntos proféticos. Y
Esas revelaciones también los tenemos divididos en estas secciones de juicio y consuelo, igual la misma división de capítulos, pero ya enfocados a la profecía de Isaías. Por ejemplo, en el juicio, Isaías vio cosas que iban a suceder en su propia época. Dios le mostró cosas que iban a pasar y que él mismo iba a poder presenciar. Y él vio también que venía la cautividad de Babilonia, recordemos, por eso el esquema. Recordemos que Isaías está establecido en el territorio de Judá y Judá fue llevado cautivo por Babilonia. Ya muchos años después del ministerio de Isaías, pero Dios le permitió ver esa parte que iba a ser llevado en cautiverio. Y también en la parte del consuelo, Dios le permitió ver la venida de Cristo, tanto la primera, y eso es en el capítulo 7, la segunda y venideras. ¿Por qué dice primera, segunda y venideras? Bueno, primera y segunda venidas, solo son dos, con razón yo dije, a ver cómo, pero en la primera parte detalla cómo él iba a venir humanamente. La segunda, en el capítulo 7, en capítulo 11, nos habla de esa segunda venida que aún nosotros también aguardamos. Y en el 61 vuelve a retomar esta parte que para nosotros es la segunda venida. Ajá, por eso hay estas tres menciones, y bueno, no son las únicas, hay varias menciones al Mesías, pero estas son, digamos, partes para mencionarlo, ¿no? O sea, las primeras menciones, por así decirlo. Y también Isaías pudo ver y proclamar el milenio y los cielos nuevos y la tierra nueva, como lo habla Apocalipsis. Esto lo vemos en el capítulo final, en el capítulo 66. Isaías, Dios le da la oportunidad de ver algo muy similar a lo que le permite ver a Juan. Entonces, Isaías escribe al respecto. Ajá, nada más para mencionar, por ejemplo, Isaías 39:6, que nos habla del cautiverio, se los voy a leer rápidamente. Es 39:6, dice, aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Entonces aquí claramente podemos ver que hasta a Isaías se le reveló el nombre de la nación que iba a ser llevada, que se iba a llevar al pueblo de Judá en el cautiverio. Y decía que todo lo que sus padres, o sea, sus ancestros, familia, hubiera atesorado, todo le sería arrebatado. Y así fue. Por eso podemos ver que Isaías fue un profeta confiable, un profeta realmente de parte de Dios, porque aunque pasó mucho tiempo, el pueblo pudo ver esta sentencia confirmada. Ajá, entonces, vemos eso en esta parte. Ahora bien, vamos a la siguiente. Esta división de juicio y consuelo nos deja ver dos cosas. Isaías, varios autores y algunos hasta uno de mis profesores del seminario también, creían firmemente que Isaías es como un resumen de toda la Biblia. ¿En qué sentido? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero por principio de cuentas, en estas divisiones de consuelo y de juicio, dice aquí, prevalece la nota en la primera división del libro, hasta el capítulo 39, el juicio. Y en el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento nos hablan de la ley. Y después, en la segunda división de Isaías, nos habla de consuelo. Y el Nuevo Testamento trata el tema de la gracia, ajá, de ser salvos por gracia. Entonces, aquí hay muchas, digamos, coincidencias. Algunos dicen, pues no sé, Dios le reveló algo en especial a Isaías. Lo que sí, hermanos, yo no puedo decir, esto es algo mágico, no sé cómo decirlo, ¿no? Para mí es una gran coincidencia, realmente, y solo me ayuda a recordar esta parte de que, bueno, se divide en juicio y en consuelo. ¿Por qué? Recordemos, hermanos, que las divisiones que tenemos en la Biblia fueron puestas muchos años después de que cada autor escribiera su libro. Entonces, yo honestamente considero que es una interesante coincidencia que así como viene la división de los temas, coincida con la división de los libros. No creo que lo hayan hecho así tan medidamente para que quedara cada cosa, o sea, cada número, y fuera algo como hecho intencionalmente.
Pero hay quienes se fijan mucho en esto. Entonces, no quiero yo ni despreciarlo, pero tampoco quiero que sea algo como, ah, no, sí, es que así es. Y Isaías es un libro que rebasa a todos los demás porque tiene 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros. Para mí solo es un recordatorio. Y de hecho es lo que les menciono a continuación. Isaías como profeta, él como persona, vamos a estudiar un poquito antes de meternos así en los pasajes. En los pasajes. Entonces, Isaías significa Jehová salva. Eso es lo que quiere decir su nombre. Además, él estaba casado y por lo menos tuvo 2 hijos. En el capítulo 8, versículo 18, si alguien me ayuda, por favor, a buscarlo, para leer esta mención que se hace de su familia, para que veamos. Porque a veces pensamos que como los profetas andan por ahí solos, quizá no tuvieron familia, ¿no? Pero sí, muchos de ellos pues hacían su vida normal. Entonces, 8:18. sí, por favor, hermano. Dice 8:18. He aquí, yo y los hijos que me dio el Jehová somos por señales y somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Gracias, hermana. Esto es interesante porque, como les decía, en muchas ocasiones Dios usa la vida misma de las personas, en este caso de los profetas, para dar un mensaje muy contundente. Isaías aquí da, digamos, esa parte de testimonio y dice, los hijos que me dio Jehová. Somos señales, somos presagio. ¿De qué? De parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte. Y bueno, aquí no es solo para anotar esta parte que él habla de que tuvo hijos, de los hijos que me dio Jehová. Entonces, eso quiere decir que sí, físicamente es muy posible, la mayoría de los autores coinciden en que no era algo figurado, que no se refería a hermanos en la fe de la nación de Israel, sino que eran sus hijos de sangre. Ajá, y por lo menos pueden ser 2, porque usa el plural. Si hubiera dicho mi hijo y yo, bueno, sabríamos que fue 1, pero al menos tuvo 2, para que use el plural aquí. Y bien, vivió y ministró en Jerusalén, donde era predicador de la corte. Esto ya lo había mencionado. Él ministra en la corte, es, digamos, como consejero del rey, fuera de que fuera, aparte de que fuera su pariente, él aconsejaba al rey, no porque fuera su familiar tanto así, sino porque, bueno, Dios le dio esa oportunidad de aparentemente ser su familiar del rey Usías y estar ahí en la corte. La tradición, bueno, esto es lo que les mencionaba, indica que fue primo del rey Usías. ¿Por qué decimos la tradición? No vemos en Isaías, así que palpablemente diga, Usías es mi primo o es mi familiar, pero hay quienes han afirmado por la tradición oral, menciones que se han hecho y se registra de esta forma. Por eso hacemos esta mención de que es algo que se dice tradicionalmente. No hay en sí algo o un versículo que avale esta relación. Bien, él vivió Entonces, cuando... perdón, Sí, sí, hermana. Isaías era, por decir algo, como de, pues, ay, ya se me fue la palabra. O sea, él era de la parte aristócrata, por decir algo, de ahí del reino. Sí, podríamos decir que sí, porque Usías, si es su familiar, si es su primo, pues es nombrado rey y él viene siendo el primo del rey. Entonces sí, era parte de la línea aristócrata, como bien menciona, eh, y también por eso, bueno, se le dio el privilegio de estar también en la corte del rey. Y Tenía sería de familia palancas, acomodada, ¿verdad? Sería posiblemente, de familia acomodada, sí, ¿no? posiblemente pudiera ser. Ujú. Y es interesante si lo vemos desde ese punto de vista, porque él dejó todo eso para llevar el mensaje del Señor. Y eso también es una parte interesante. Así es. Ujú. Bien, seguimos. Vivió cuando el poder del Medio Oriente era la nación asiria. Asiria tenía el dominio de toda esa parte del Medio Oriente y ejerció su ministerio cuando Asiria invadió Palestina y llevó cautivo al reino del norte de Israel, que era lo que les mencionaba con el esquema. En ese lapso de tiempo fue que empezó a ministrar.
ejerció su ministerio en un periodo considerablemente largo, porque hubo profetas que duraron muy poco, entonces él se considera de los profetas que duraron más. Comenzó en el año en el que muere el rey Usías, más o menos en el 740 a.C., y prosiguió bueno, perdón, creo que ahí puse una palabra mal redactada. Bueno, prosiguió hasta el reinado de Manasés. Bueno, creo que sí, por eso está así, porque mientras Manasés fue rey, él prevaleció. Manasés fue uno de los peores reyes que pudo tener Judá. Su papá fue Ezequías. Ahorita vamos a ver, bueno, pongo aquí, les marqué la cronología de estos reyes que están en Judá en el tiempo en el que Isaías es rey. Están Usías, el que decimos que es su primo. Casi al final de su reinado es que él se vuelve profeta. Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. De estos destacan dos, Ezequías y Manasés. Ezequías fue un rey muy bueno. Él fue tan bueno que él, todo lo que ya habían levantado el pueblo de Judá como altares a dioses falsos, lugares de ceremonia que Dios no había instituido, él mandó a quitar todo eso y él fue de los reyes que sí leyó la ley, que la trató de cumplir. Pero, en contraste, su hijo Manasés fue el peor. Él, todo lo que Ezequías ya había quitado, Manasés lo volvió a poner. Si había quitado, perdón, imágenes, Manasés dijo que se vuelvan a poner. Si había quitado un templo pagano, Manasés dijo que se vuelva a poner. Y ya Ezequías había quitado eso de que las personas sacrificaran a sus hijos. Manasés incluso ofreció sus hijos en sacrificio. O sea, fue un rey muy perverso, sí, fue terrible. Y Manasés fue uno de los más sanguinarios reyes que tuvo Judá. Cuando Manasés es rey, parece ser, hay quienes dicen que él mandó a matar a Isaías, que lo mandó a matar. Entonces, es una de las ideas, pero hasta este tiempo, o sea, no al final del reinado de Manasés, sino durante ese tiempo, Isaías fue que murió. Y más o menos calculan 50 años. Lo que me confunde a mí, y eso voy a tener que investigarlo para la próxima clase, hermanos, pero nada más les doy el dato. Hay libros que dicen, Isaías tuvo un ministerio de 50 años, que serían más o menos el periodo de estos reyes. Y hay quienes dicen, Isaías vivió 50 años. Entonces, no puede ser que él ministró desde bebé para que viviera 50 años. Entonces, voy a ver si en otro libro encuentro a qué edad más o menos comenzó a ministrar y cuánto tiempo duró ese ministerio. Yo le voy más a la idea de que él ministró por 50 años y pues no sé qué tan joven haya comenzado su ministerio. Si suponemos que era adolescente quizá, pues quizá murió de 65, 68, quizás 70 años. Ajá, y no precisamente de 50, porque aquí esta fue una nota que yo tomé del libro del Panorama del Antiguo Testamento, y sí dice, murió posiblemente de 50 años, pero como les digo, ya no me cuadran las cuentas, entonces, bueno, ahí voy a tener que rectificar eso. Hace rato que estaba nuevamente revisando aquí el PowerPoint, que no, algo no me checa, pero ya no tuve tiempo de revisarlo, entonces lo tengo pendiente para la siguiente clase. Se le asigna la fecha al libro del 740 a.C. En el capítulo 1, versículo 1, dice que Isaías, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías. Mientras Usías todavía era rey, tuvo esta visión Isaías y comenzó su ministerio. Entonces, por eso lo ubican así en esa fecha, 740 a.C. Ahora bien, Isaías fue uno de los últimos profetas que le ofreció a la nación de Israel la oportunidad de arrepentirse y evitar una calamidad nacional. A Israel como nación fue el último, el cual pudo darles la oportunidad. ¿Por qué? Porque recordemos que de acuerdo al diagrama que ya habíamos visto, ahorita al inicio,
él todavía está, bueno, él está en su ministerio, Israel es llevado cautivo. ¿Qué tanto pasó entre un evento y el otro? No hay una fecha precisa, pero aquí nos menciona este autor, que es Paul Benward, el autor de Panorama del Antiguo Testamento, que Isaías fue de los últimos profetas que le dijo a Israel que se arrepintiera antes de que viniera una calamidad nacional. ¿Qué calamidad era esa? Pues el cautiverio. Entonces él todavía les advirtió y aún así Israel no se arrepintió, y por eso Dios no desistió de que los atacaran los asirios y se los llevaron cautivos. Un momentito, hermanos, por favor. Perdón, hermanos, es que andan acá mis hijos y me andaban pidiendo algo. Bien, seguimos. Entonces, dice que también se encuentra, también se encuentra entre los más grandes reveladores de la verdad acerca de la persona, obra y reino del Mesías. Es interesante cuando ya vemos todo el libro en contexto y en panorama, y si tenemos oportunidad hoy, lo vamos a ver, si no para la próxima clase, cómo se puede asimilar o comparar tantas menciones de Isaías que se cumplen en la persona de Cristo. Y también el Nuevo Testamento menciona mucho al profeta Isaías, bueno, en los evangelios sobre todo. Entonces, es interesante que él es de los que más mencionan profecías sobre el Mesías. Y como dice aquí, su persona, su obra y su reino. Isaías es de los más grandes, de hecho le dicen que él es el profeta evangelista, porque él dio mensaje del evangelio mucho antes de que naciera Jesús. Entonces es considerado como un profeta evangelista. Bien, como les decía, esto de los números nos ayuda a recordar los libros. Dice, ¿cómo recordar los 66 capítulos? Bueno, es fácil porque Isaías tiene 66 capítulos y la Biblia 66 libros. Isaías tiene dos divisiones, 39 capítulos donde prevalece el juicio y se asemeja al Antiguo Testamento, en donde mayormente se habla de juicio, y 27 capítulos donde el tema que sobresale es el consuelo, similar al Nuevo Testamento, donde el tema principal es la gracia. Entonces, gracia y consuelo, digamos que son como sinónimos, podríamos decir. Y esta es la forma en la que podemos ver esta semejanza, esta mención para recordar los temas en Isaías. Ahora bien, ok, sí. Vamos a ver esta parte. Bueno. Ok, esto puede que sí se los llegue a preguntar en el cuestionario que les digo que les voy a mandar. Bueno. Esto de los libros, los números. Es solamente para que lo recordemos, lo tengamos presente, hermanos. Pero bueno, se los menciono porque quizás se los pregunte. Bien, vamos a ver un poquito esta parte de Isaías y cómo lo menciona con respecto a Cristo, o las menciones que hace de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, él vio su nacimiento. Si vamos a Isaías 7:14, alguien que lo pueda leer, por favor. ¿Yo no? Sí, por favor, Cale. Dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Gracias, Caleb. Entonces, aquí esto es muy similar, si no es que igual, a lo que vemos más adelante, la mención del ángel, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que va a tener un bebé. Aquí Isaías hace la primera mención al nacimiento de Jesús. Y nos dice, el Señor mismo les dará una señal. O sea, Dios mismo iba a dar esa señal, que la Virgen concebirá.
Nadie sabía quién y muchas veces aún los más estudiosos de los rabinos israelitas pensaban que era una mención a su pueblo, que no era posible que una virgen, o sea, una persona, fuera a dar a luz a un bebé. ¿Por qué? Porque física o humanamente es algo imposible. Ujú. Necesariamente tendría que estar con un varón o casada. Y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará a su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, como bien nos mencionó ahorita Caleb. Hay muchas personas que dicen, pero Jesús no se llamó Emmanuel, a menos que fuera su segundo nombre y nunca nos lo mencionaron, no. Cuando dice esto, llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, no es que literalmente se iba a llamar Emmanuel. De hecho, pues solamente Jesús es su nombre. Pero esto de Emmanuel es más por por lo que representa, esta parte de Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Por eso decía llamar a su nombre Emmanuel. O sea, no es que literal tal cual se iba a llamar Emmanuel, sino que su nombre o su persona iba a ser Dios entre la gente. Él mismo iba a ser Dios entre las personas. Y bueno, para el pueblo de la nación de Dios, pues esto era algo, escucharlo era algo maravilloso, pues pensar que Dios pudiera estar en medio de ellos. Sin embargo, a pesar de todo, no entendieron las señales. Ahora vamos a Isaías 9, 6 y 7. Se los voy a leer. Vamos para allá. Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, aquí, esta parte, la escuchamos mucho en Navidad, ¿verdad? Cuando dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Esto se hace mención nuevamente en Lucas 2:11, en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos aquí que Isaías ya había profetizado de esto. Ahora, si nos fuéramos un poco más atrás, el capítulo 9, todo dice aquí, bueno, de acuerdo a mi Biblia, este subtítulo obviamente no es que venga así en la Biblia, lo pusieron tiempo después, pero nos habla de que el tema aquí en este capítulo es nacimiento y reinado del Mesías. O sea, todo esto nos habla del Mesías. Es una profecía que Dios le permitió ver a Isaías o escuchar y hablar al respecto. Por ejemplo, si vamos ahí mismo en capítulo 9, versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto hace referencia a Mateo 4:16 y Lucas 1:79. Mientras el Señor ministra, él mismo dice, hace referencia a que Él es esa luz, que el pueblo vio luz, o sea, lo ve a Él. Ajá. Entonces son referencias que si bien en ese momento pues fue difícil de entenderlas porque no conocían al Mesías o no sabían cómo iba a venir, para nosotros nos es un poco más claro, ya que tenemos tanto Antiguo como Nuevo Testamento y podemos checar y comparar y ver que se cumplió. En Jesús se cumplió esto que veía, que Dios le permitía ver a Isaías. Ahora, por otro lado, aparte de que él vio su nacimiento, también vio su muerte en la cruz, que es Isaías 53, un texto también muy leído en Semana Santa. Vio la segunda venida y a Jesús reinando en su reino. Vamos primero a lo de la muerte de Cristo en Isaías 53, nada más para hacer la mención, ya más adelante lo leerán, todo el capítulo completo. Isaías 53, vamos a leer versículos 2 al 8, por favor. Dice aquí el 2, ¿verdad? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca.
No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Gracias. Y bueno, finalmente el 9 dice, y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Muchas veces, y bueno, aún los judíos mismos afirman que este pasaje habla de Israel como nación, o sea, de los judíos. Pero aquí claramente, incluso Isaías hace una interesante variación de él, mi pueblo, su descendencia, o sea, habla como de varias personas. No podemos decir que específicamente habla de Israel. Sí hay varios pasajes en los cuales Israel representa o se habla de ese pueblo como si fuera una persona. Pero en este caso es claro, bueno, al menos para nosotros, porque a veces para los judíos no tanto, es claro que habla de una persona en la cual se carga todo el pecado del pueblo y, como bien dice aquí, como oveja es llevado al matadero. Recordemos que antiguamente para la liberación el perdón de pecados, pues Dios requería un sacrificio y había una serie de especificaciones en la ley de cómo tenía que ser ese sacrificio. Sin embargo, aquí en Isaías compara a una persona como ese sacrificio, ese cordero sacrificial, y dice, enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Cuando nosotros lo vemos y lo relacionamos con Jesús, decimos, claramente es Él. Le cuesta mucho trabajo a las personas que no pueden relacionar o no pueden entender que Dios en una persona haya llevado o cargado todo este peso. Pero nosotros cuando vemos que es Dios mismo en la persona de Jesús, pues es más entendible el ver que esto es posible. ¿Por qué? Porque como bien algunos autores mencionan, Dios no puede morir, pero el hombre no nos puede salvar. Entonces, por eso Dios se hizo hombre para que como hombre pudiera morir en rescate de otros y como Dios tuviera la capacidad de salvarnos por su justicia. Por eso también leí el 9, porque dice, se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, fue sepultado como cualquier otro criminal y vemos que en la historia la crucifixión era un castigo para los criminales. Entonces, dice aquí, se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, se le trató como uno de los seres más bajos, más pecadores. Y después menciona, con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. ¿Cómo pueden decir los judíos que esto se refiere a ellos como nación? Si aquí dice, no se halló engaño en su boca, nunca hizo maldad. La nación de Israel hizo mucha maldad y a veces había quienes mentían, engañaban, al fin, seres humanos. Por eso a veces para nosotros es incomprensible cómo ellos no pueden ver que habla de una persona que nunca pecó, una persona que nunca mintió, y es Jesús. Entonces, para nosotros está clarísimo, ya cuando lo estudiamos, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no, y aún lamentablemente el pueblo de Dios, o sea, la nación judía, ellos siguen afirmando que esto no habla de Jesús, que habla de un Mesías a futuro, o incluso no menciona un Mesías, sino dicen, es que es la nación de Israel porque hemos sufrido, porque hemos padecido. Sí, han sufrido, no decimos que no, pero así como tal cual, ellos como persona
no entran en muchas de estas declaraciones. Por ejemplo, eso que les menciono del engaño o de que nunca hubo maldad en ellos. Sí hubo maldad como pueblo, hablando del pueblo en contexto general, sí hubo maldad, si no, Dios no los hubiera llevado en cautiverio. O bueno, no hubiera permitido que fueran llevados cautivos. Ajá, entonces, pues bueno, ahí después sería interesante, ¿no? Ver la perspectiva de los judíos, porque ellos siguen reafirmando que no es Jesús. Ellos no pueden ver a un Mesías como una persona débil, o sea, no se lo imaginan, como una persona que sufrió, como una persona que es débil o que no puede usar su poder divino para librarse de una situación como esta. No lo pueden concebir, no, en su mente no lo pueden asimilar. Y quizás esa es una de las razones por las cuales no pueden imaginar que aquí se esté describiendo a Jesús. Entonces puede ser eso. Ahora bien, les decía también que Isaías vio la segunda venida y a Jesús reinando sobre su reino. Y esto, ahorita vamos a verlo un poquito más a detalle. Vamos a tomar un break, para estirarnos un poquito. Ya llevamos más o menos una hora. Entonces vamos al break, unos 15 minutos, son 8:10. 8:25. Volvemos para cerrar esta parte. ¿Vale, hermanos? Sí. Bueno, ahorita